Dárnoslas, no tenemos las líneas abiertas, pero puede escribirnos por nuestro Messenger o también por nuestro Facebook. Denos un mensajito por Instagram, nos encuentran como TFKM Foundation y denos su opinión que la vamos a valorar y también la vamos a dejar saber si ese es su deseo también. El tema es las propinas, Giovanni. Todos hemos estado viviendo esta transformación que últimamente lo hemos estado recibiendo como algo impuesto y no voluntario. En algunas personas la opinión es que debe ser impuesto, en otras que debe ser voluntario. Vamos a empezar por tu opinión. ¿Qué consideras tú del tema de las propinas y a qué gremio laboral es el que más se le debe dar? ¿Por qué? Porque después te voy a contar mi parte para que tú me des tu opinión. Ok, fíjate, eh, la propina, la propina es un servicio. El servicio que normalmente cuando tú llegas a una cafetería, Ujú. un restaurante, normalmente el waiter o la waiter, el camarero o el mozo, como en Argentina creo que le dicen mozo, te sirve la comida. Está el ayudante del camarero que es el boss boy o Ujú. boss girl. Estas personas tienen un salario bien bajo de parte del el sistema laboral. Sí, lo que se le llama el server aquí, Okay, pues. sí, el sistema laboral los tiene catalogados como un tipo de pago que se completa con la ayuda que da el cliente. Y lo lleva a equilibrar al salario mínimo, un poco más del salario mínimo. Entonces, ¿pero cómo funciona esto? Se cree, Déjame hacerte una pregunta. mm, ¿Cuánto es la hora para una persona que trabaja en un restaurante como mm, server, por ejemplo? no la tengo aquí a mano No. en este momento, Wendy, pero creo que está entre los 7 8 dólares. Ok. Pero no, en realidad no la tengo, pero vamos a investigarla. Vamos a investigarla ahora mismo. Vamos a buscar cuánto Ajá. es el salario. Porque lo demás que se ajusta para que llegue al salario mínimo es con la ayuda que da el cliente. Ok. Okay. Ahora, estamos hablando de personas que son camareros, son personas que son ayudantes de camarero. Pero fíjate que ya te vas de ahí, de esa parte de ahí, y te vas a donde está la cajera. La cajera, o sea, la que cobra, la cajera no tiene por qué tomar propina, porque Correcto. la cajera ya está catalogada con un salario, Ajá. ya está puesta como una Sí que está en nómina de en base. nómina de base que es Exacto. su salario. De igual manera, los que trabajan haciendo los sándwiches, los que trabajan en la cocina, tienen su pago, que eso es desde el momento que tú lo contratas o desde el momento que hace la contratación, ya están gozando de un salario. Correcto. El detalle del camarero o del ayudante del camarero es que te está dando un servicio y va a depender del servicio que te dé la regalía que te va a dar. Yo fui camarero y fui boss boy y fui jalacarrito en los años 89 aquí en Miami. Y en aquel entonces dependía tú tenías un salario, yo creo que la hora en aquel entonces era de 1.85 o 2 dólares la hora, pero tú te equilibrabas y te montabas en 6 o Con los 5 dólares tips. con los tips. Entonces tú subías los tips, tú ya tenías el salario que estaba entre 6 y 7 dólares la hora. Habían camareros que se podían llevar hasta 8 o 9 dólares la hora. Pero, ¿qué pasa? Que el detalle grande es que no era impuesta. O sea, no era que era obligación, sino que era un, si tú te habías portado bien en el servicio, porque el servicio viene siendo de esto, mira, cuando tú llegas a un restaurante, lo primero es que la mesa esté limpia, que tengas tu tenedor, tu cuchillo, tu cuchara, tu juego tu kit para comer, Comer. te pongan agua, te pregunten cuál es la comida, te pongan pancito, te pongan agua, te pregunten la bebida, que la bebida es puesta por el ayudante, que en este caso es el, el, el ayudante se llama boss boy o Ok. boss girl. Ok. Entonces, ellos, boys girl, perdón, boys girl, ellos te llevan el pan, te llevan el agua, para mientras el camarero está con otra mesa dando servicio o sacando comida y
el camarero luego llega a tomar la orden, sirve los platos de comida y lo correcto es que el camarero que te atiende, ese mismo camarero sepa cuál es la comida de Wendy, qué es lo que pidió Wendy, qué es lo que pidió Marilyn, qué es lo que pidió Pilar, qué es lo que pidió Giovanni, y él sirva la comida. Y eso hace que el servicio sea agradable. Normalmente en aquel entonces yo tenía 4 mesas. Mi trabajo era para 4 mesas. No puedes dar servicio para más gente, porque si tú tienes si tú tienes el servicio de que vas a comer, Ajá. tienes que tener buena atención. Yo me acuerdo que llegaba y yo veía a un niño de 4 años y los papás estaban, entonces yo en la bandeja, se llama servicio, Claro. en la bandeja yo estaba dándole el bistec al niño delante de la mesa, dándole la atención que se debía. El boss boy lo que hacía era sirviéndomele el agua, trayéndomele más Sí, era el complemento. el complemento. Pues. Y cuando terminábamos, se le llevaba el postre, que es parte de la atención que debe tener el cliente, el postre, y adicional al postre viene el café, la parte del café, y luego viene la cuenta. Cuando viene la cuenta, viene el camarero, viene con una sonrisa, Ajá. viene con unos chocolates o viene con unos Unas mentas y lo pone arriba de esto. Y el boss boy, eso era lo que nosotros hacíamos, Ajá. dábamos una vuelta, como muchas gracias, para que nos tomaran en cuenta. Sí, como para el agrado Te final. estoy hablando pues. del año 1989. Y cuando nosotros terminábamos la mesa, $10, $12 de propina. O sea que... En aquel entonces. En aquel entonces, yo te estoy hablando del año 89. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Los mismos dueños de los restaurantes han equivocado el tipo de negocio. Así es. Los mismos dueños de los restaurantes han implementado poner en unas maquinitas que se llaman Clover, Ajá. o una maquinita de servicio, han implementado, fíjate, pero esto es una viveza de parte de los dueños de los restaurantes. Claro. Y esto es para los dueños de los restaurantes, que los dueños de los restaurantes cogen la propina, ¿verdad? Y la hacen parte de un salario. Y la reparten por igual. Y eso no está correcto. Así mismo. Eso no está dentro de lo primero. Lo segundo es que la propina está diseñada para cada persona que te sirvió. En el dado caso, el boss boy y el camarero en el que yo trabajaba, con los que yo trabajaba, a mí me daban, por ejemplo, $10. De los $10, el 30% era para el ayudante. Yo lo compartía, compartíamos 40 y 60, porque yo tenía que ir a pelear en la cocina la comida del cliente. Claro, para que fuera bien. Y que no se me la llevara otro camarero, porque éramos alrededor de 8 camareros, y entonces podía ser que a ti te habían pedido un churrasco también, y salía el churrasco. Y tú agarrabas el churrasco. Y tú te llevabas el churrasco y me dejabas con una orden completa de la mía. Entonces yo estaba al pendiente y el boss boy estaba cuidando la mesa para mí mientras yo estoy sacando la comida. Entonces, todo este tipo de servicio se daba porque nosotros queríamos que nos recompensara el cliente. ¿Qué sucede después? Los dueños de los restaurantes implementaron que la propina la cogen ellos. O sea, era como colectiva, ¿no? Ahora ya la están colectando en algunos lugares. Eso es lo más malo que puede suceder. Y otra de las cosas, en donde no colecta el dueño y se la da al empleado, está haciendo el daño más terrible. Porque quien impone esto no es el camarero. El que impone esto es el dueño del restaurante o el administrador del restaurante. Y está permitiendo que no te den servicio y que te traten como que si tú fueras una basura en un restaurante. Y lo que pasa es que al tratarte como basura, pues las personas que van a trabajar, las personas, el comensal que se le dice, ¿no? No quiere ni que le den servicio. Entonces le están imponiendo una propina, y ojalá que fuera una propina del 10%. No, el 18 es lo mínimo. 18, 20 y 22. Yo encontré en un restaurante que está aquí se llama, el Denis. Decía 30%, 15,
20, 25 y 30%. Demasiado. Es demasiado. Yo siento que es demasiado. Y Entonces entonces, vamos a poner un ejemplo. En un checking que sean $150, si tú le impones el 20% de $150, estamos hablando que son 30 y pico de dólares solamente en claro, hay veces propina. que es el mismo plato, Claro. el plato que tú te estás comiendo de comida, que vale a lo mejor $40 Ajá. o 45, eso es lo que le tienes que dar de propina. Claro, o un plato más. Sí, pero fíjate una cosa, hay veces, y tú sabes que nosotros hemos ido a comer, Pilar sabe que hemos ido a comer, Marilyn, y hay veces que la atención es tan buena que te da gusto darle el dinero Y no importa, y te vas sobre estos porcentajes. O sea, tú le das más. por arriba del Claro. porcentaje, porque el porcentaje, la atención, mira, yo te voy a decir una cosa. Nosotros hemos ido a comer, esto es un anuncio no pagado, ¿no? A Longhorn, Ajá. y hemos ido, y la atención, hay un muchacho que se llama Manuel, Excelente. es excelente. Está otro que se llama, el que nos atendió, Chanel. no, el nicaragüense, pero no me acuerdo. Armani. No, Armani es Y el otro muchacho. Sí, el otro muchacho se llama Adrián. Ajá. El del Sí, sábado sí. fue Ajá. Adrián. Entonces, la atención es tan buena que tú dices, wow, vale Da la gana, pena, exacto. vale la pena, pero se la está ganando. O sea, no te la está imponiendo, y no te la están imponiendo, ahí no te la están imponiendo. No. Entonces nosotros debemos de calificar, los dueños de los restaurantes, que cómo es que te van a entregar la propina. Ahora, Ajá. cuando ya te entregaron la propina, lo correcto es que los dueños, imagínate, los dueños no quieren gastar en la atención para tener más empleados. Entonces ponen a un solo camarero atendiendo a un montón de gente y no le da servicio. En el dado caso que yo trabajaba en el restaurante, eran 4 mesas. O sea, 4 mesas donde tú dices, ¿cómo tú vas a sacar dinero con 4 mesas? Pues ahí sacábamos dinero. Y yo hacía en un día alrededor de 170, 180 dólares. De los cuales, de esos 170, 180, creo que eran 90 o 100 pesos para mí y el resto era para el muchacho que trabajaba conmigo o la muchacha que trabajaba conmigo. Pero eso era lo que había. Ahora hay un desorden, y ahí es donde después lo que tú quieras hablar, hay un desorden porque tú, fíjate, ¿por qué el camarero se le paga menos? El detalle es porque el salario es más bajo. Pero tú te vas a hacer las uñas ahora. Ese era mi punto. Ahora te vas a hacer las uñas y la muchacha te dice en el Clover, que es la misma aplicación que usan, te cobró 70 pesos por hacerte las uñas. Y te deja abierto ahí, te señala como en el tip de una carita de muñequito. O por ejemplo, si tú le pagas me ha pasado. Esto me ha pasado con manicure, pedicure y cualquier tipo de cosas que tenga que ver con spa. Vamos a poner un ejemplo. Usted va y usted paga 70, 80 dólares por su servicio. Y vamos a poner que usted quiera pagar en efectivo. Y usted da un billete de 100. Y cuando a ti te preguntan, es la cosa más incómoda que puede ocurrir. Le doy cambio. Y por dentro tú dices, por supuesto que necesito el cambio. No te voy a dar 20 dólares de propina. O sea, eso es muy... eso es incómodo. Cuando tú pones el salario... Pero espérate, Giovanni, ya tú estás pagando 80 dólares por el servicio. Correcto. Porque es como que si el plato de comida, el dueño del restaurante, te lo pusiera, por ejemplo, en vez de 40 dólares, te lo pusiera en 50 y te dijera, esto es de tips para la persona, pues ya tú sabes que por cada plato, 10 pesos son del camarero. El problema es que en las uñas, en el corte de pelo, está puesto el valor real del trabajo el que te lo está haciendo. ¿Por qué yo te tengo que dar una propina? O sea, ahí yo no lo entiendo. Ahí es la parte más voluntaria que tiene que existir. Porque, por ejemplo, si yo me hago el manicure y el pedicure y pago 80 dólares y de mí nace dejarle 5 dólares, perfecto. Pero que no te lo impongan. Pero es que escúchame. No es la gratitud Esa es voluntaria. que tú le das a un camarero. Y por eso es un llamado a todos los que viven en Miami. Y a los que están llegando a Miami. Aquí a la gente que trabaja en restaurante le tienen que dar propina. Así es. Porque esas personas no tienen un salario correcto. Es totalmente justificable. En la parte del restaurante. Pero en la parte del peluquero, en la parte del que te hace las uñas. Correcto. Imagínate, yo voy a echar gasolina y le digo a la cajera, mira, échame 40 pesos de gasolina y te coges del resto de los 50. No, o sea, porque yo te voy, ¿cuenta de qué? Pero porque yo te voy a dar.
mira, hoy vas a cambiar una puerta. Pero ya va. Y vas a una Ya va, cadena un momento. y te Este dan tema me 50 pesos. encanta. Y te dan 50 Claro, pesos de propina. exacto, pero por ejemplo, ahora antes que Marilyn introduzca, te voy a decir algo que a mí me ocurrió en un lugar donde venden café, no voy a decir el nombre, que hay un montón en No, Miami. dilo para que Me sepan. pasó en Starbucks, vamos a poner Ajá. el ejemplo. Yo llego por el drive-thru y yo siempre pido la misma bebida. Y la bebida son 5,15, algo así, no llega a 5,50. Cuando tú estás recogiendo la bebida, a ti casi que en la cara te ponen el iPad para que hagas el checkout con la tarjeta y te ponen ahí 15%, 20% o other. Entonces, es muy incómodo, señor, si usted está por el drive-thru recogiendo un café que vale 5,50, que usted ponga $2 de propina a una persona que usted está recogiendo por el drive-thru, que te está entregando, que tú pediste por la aplicación o que tú pediste por el speaker. Eso yo considero que no debe ser ni justificado, ni impuesto, ni aceptado. Es que se ha manipulado. ¿Me van a dejar hablar? Eh, ¿O Claro que tengo sí. ¿qué? Han manipulado la forma de querer dejar la propina. Dígame. Señor Giovanni, la propina es voluntaria. Ujú. Porque usted dice que los camareros, la gente, ok, que te sirven en un restaurante, hay que dejarle propina. Pero si a mí Manuel me atiende mal, yo no le voy a dejar propina. Ok, está en lo correcto. ¿Correcto? O sea, eso va a depender. Si a Wendy le tratan ahí y le ponen el iPad en la cara y te están tratando mal y te están exigiendo, a uno no va a dar la propina. Depende No te de la sientes bien. persona. Pero es que hemos llegado a un Yo punto estoy que en te un preguntan. en Pancrase y te ponen F que no. Claro. Y cuando usted pone F, le ponen una cara así como que, pero si Como- me estás dando un pastelito de queso Que vale 2,50. y te voy a dejar propina 5. No, eso no va. No, no va. Y también ahora lo que está pasando es eso, que tú ya llegas a un lugar y entonces tú encuentras como una mala actitud cuando tú no dejas Cuando no. propina porque tú vas a recoger en cualquier lugar que tú recoges, tú estás recogiendo $40, vamos a poner el ejemplo, y tú no tienes que dejar 6 ni $7. Eso no tiene sentido. Ese es el detalle grande que estamos sufriendo en este momento. Pero la mayoría de las personas, Wendy, va a depender de la actitud del dueño. Porque el dueño es el que pone o quita. Mira, yo en el restaurante de nosotros había una persona que administraba el negocio y nosotros, por ejemplo, una cosa tan terrible, y cuando yo lo volví a tomar en manos mías por ejemplo, tú llegabas a comer y eran 23 pesos la cuenta. Y entonces el que había seteado, la persona que había seteado el programa del Clover, había puesto operación 3.5% de operation, o sea, de handling, el manejo, ajá, el ajá. manejo, 5%. Tax, 6.5%. Y abajo, tips. Y tú dices, pero ven acá, si a mí me llegó la cuenta de 23.75, ¿por qué ahora Claro. me va a aparecer de 26 pesos y pico, 27, y adicional el tips? Esos son los dueños que quieren sacarle hasta el máximo provecho a un cliente. Y ellos no saben que están perdiendo un cliente. Es muy bonito perder a un cliente. Así. Muy rápido. Muy En rápido, cuestiones de en segundos. Tú pierdes un cliente por una mala mirada, por un mal servicio, por un arroz frío, por una carne fría, o por un pan con bistec que no esté en condiciones correctas, o por un café mal hecho. Entonces, pero, ¿qué tan difícil a uno como dueño le cuesta traer el cliente? Pero los dueños que no saben de marketing, los dueños que no sabemos de marketing, creemos que al cliente cuando llega hay que explotarlo al máximo. Y ahí están equivocados, Y señor. ahí es donde revientan al cliente y creen que están beneficiando al camarero, creen que están beneficiando a la gente de la casa y están perjudicando a la casa. Bueno, después de la pausa justamente vamos a hablar de otra área bastante controversial, Giovanni, que la tocamos en un momento, que son los drivers. Las 78, personas... ¿cuál es su número, Marilyn? 305 767. 767-0083. No, pero usted sabe, señor Giovanni, Ujú. que la propina no es nada más en el ámbito de la comida. Eso es voluntario. En todos Yo lados. hoy estaba poniendo unas letras, porque aparte de que hacemos radio, tenemos una imprenta, y a mí me dejaron propina.
Pero es Es voluntad de la persona. Voluntario. Eso fue que Eso uno lo puso bien, le limpió el vidrio, mira, todo bien. El señor vio que el sol estaba, que estábamos ahí, Karen y yo. Tomen, cómprese algo y tómese algo y se Pero eso es refresca. Pero eso es Eso es voluntario. voluntario. No puede venir en una tarifa. Co- Es como eh, que nosotros abriéramos el Exacto. Clover y le pusiéramos cuando va a pagar la Exacto. persona Con tarjeta, por ejemplo. tarjeta. Mira, ¿cuánto le vas a dar de tips a ella que vino a ponerte A cuenta de o sea, que no. no tiene Señores, y después Vámonos. vamos a tocar el tema de esos lugares que cuando tú llegas te cobran cargo por usar tu tarjeta de débito o de crédito, que también eso es bastante molesto y de muy mal gusto. Eso es parte de la inversión de cada negocio. Volveremos con este tema y mucho más en Conéctate con TFKM. Lo mejor en imprenta en Miami. Llámanos al 305-716-90.